Bueno, nos encontramos con Encarna Camacho, portavoz de Ahora Andalucía en el Ayuntamiento de Andújar. Buenas tardes ya, Encarna. Muy buenas. Vamos a hablar de estas elecciones europeas del 9 de junio y queremos empezar preguntándote por qué, en tu opinión, tiene que el andalucismo estar representado en Europa. Bueno, por algo muy importante, ¿no? Y es porque de una vez por todas Andalucía tenga voz propia en el Parlamento andaluz. Pensamos que Bruselas está muy lejos de Andújar, ¿no? O muy lejos de Andalucía, y ni muchísimo menos, está aquí al lado. Las decisiones que se toman en Europa repercuten en el futuro de Andalucía. Y solamente conociendo tus intereses, defendiendo lo tuyo, puedes conseguir que al final Europa piense pues, en Andalucía crezca, ¿no? Y por tanto solamente un partido nacionalista andaluz, un partido andalucista, es capaz de conseguir que haya un verdadero poder andaluz en el Parlamento Europeo. Eso solamente lo da el voto andalucista, y con esta papeleta, que es la única papeleta andaluza, que es la papeleta de Ahora Andalucía, pues podemos por fin tener representación andaluza en el Parlamento Europeo. Un Parlamento donde se decide de una forma más clara de lo que mucha gente se cree el futuro de Andalucía. Y para acercar un poquito a los andujareños y andujareñas estas instituciones europeas, ¿nos podrías decir alguna decisión que llegue directamente desde Europa hasta Andújar? Pues muy claramente. Cuando hablamos de infraestructuras que se construyen en Andújar con fondos europeos, todos hemos oído hablar, nuestros vecinos y vecinas están hartos de hablar de la EDUSI, ¿no? O hablar de los fondos Next Generation. Bueno, pues son fondos que vienen de Europa y que se tienen que invertir de la forma que dice Europa. Y la verdad que Andújar, pues poco tiene que ver con Bruselas, o tampoco tiene mucho que ver con Madrid, o a lo mejor ni siquiera con Sevilla, ¿no? Y por tanto, esos fondos deben adaptarse a la realidad que tiene Andújar, y muchas veces no es así. Fíjense de qué forma tan práctica y tan clara las decisiones que se toman en Bruselas, en el Parlamento Europeo, influyen directamente en el futuro de los vecinos y vecinas de Andújar. Simplemente con ese ejemplo yo creo que queda claro. Por tanto, la papeleta que cojamos es mucho más importante de lo que pueda parecer, y hay que apostar por una papeleta que nos defienda, que defienda nuestros intereses, porque así lo hacen otros territorios, así lo hace Galicia, así lo hace País Vasco, así lo hace Valencia, así lo hace Cataluña, así lo hace Canarias, así lo hacen muchos territorios que quieren que su voz esté representada en el Parlamento Europeo. Efectivamente, porque además otra de las medidas que llegan desde Europa hasta nuestra tierra, hasta Andalucía, es la política agraria común, la PAC, de la que muchos, tanto pequeños agricultores, viven y les ayuda a subsistir y a seguir adelante. Y es una cosa que además ahora se está cambiando. Así que entendemos la importancia desde vuestro punto de vista de una papeleta andalucista dentro del Parlamento Europeo, ¿verdad? Hombre, es fundamental, porque la agricultura andaluza tiene su propia idiosincrasia, pero no solamente la andaluza, la agricultura de Jaén, que predomina sobre todo el olivar, y que sin el olivar pues nuestra economía se vería muy mermada. Pues hay que entenderlo como el olivar de Jaén, que es particular, y la agricultura de nuestra tierra pues tiene diferencias con respecto a la agricultura de otros territorios también del Estado español, y por tanto la PAC tiene que contemplar eso, y está claro que ningún partido centralista va a defender los intereses propios de Andalucía. Solamente los podemos defender alguien que piense en andaluz, que conozca perfectamente cuáles son la problemática de la agricultura andaluza, del pequeño y mediano agricultor, que sobre todo es lo que quiere defender ahora Andalucía, porque es el autónomo que más machacado está, ¿no?, en lo que es en España, ¿no?, en el territorio, en todo el Estado español. Por tanto, es importante, muy importante la decisión que tomamos a la hora de echar la papeleta para el próximo 9 de junio. Efectivamente, y con esta pregunta lo que hemos dicho que queremos acercar o que acerquen las instituciones europeas a nuestra ciudad, a Andújar. Y también le queremos preguntar, Encarna, ¿qué es lo que más le preocupa de cara a estos comicios que tienen su fecha ya mismo? Si hay algo en especial que le preocupe de cara, bueno, al 9 de junio. Bueno, a mí me preocupa mucho nuestra tierra, me preocupa mucho Andalucía. Sabéis que yo soy una luchadora andalucista desde hace muchos años, y me preocupa el futuro de nuestra tierra. El futuro de nuestra tierra pasa por nuestros jóvenes, ¿no? Todos tienen que emigrar. Yo tengo una hija que ya es ingeniera industrial y está trabajando en Madrid.
y anhela su tierra, y anhela Andújar, y anhela Andalucía, ¿no? Pero está trabajando en Madrid, porque es donde hay trabajo. Por tanto, ese futuro de nuestros jóvenes, que en definitiva el futuro de Andalucía, pues me preocupa y me preocupa mucho. Precisamente, diciéndolo de forma más cerca que nada, es que soy madre, ¿no? Y soy madre de una hija que ha tenido que emigrar, aún deseando estar en su tierra. Por tanto, yo creo que Europa tiene mucho que decir en ese sentido y hay que trabajar desde el andalucismo político en Bruselas para intentar que los jóvenes, si lo desean, puedan quedarse a crear su familia y a estar junto a sus familias que estamos en Andalucía, pues creando su futuro, ¿no? Y teniendo pues ese salario que le permite vivir con dignidad y de forma independiente, que es lo que todos los jóvenes necesitan y quieren. Es importante eso, Encarna, porque lo comentábamos con Javier García Fernández, con su candidato a estas elecciones europeas. El reto demográfico que tiene Andalucía, las ciudades medias, como es el caso de Andújar, están perdiendo población. La población se acumula en capitales, como Sevilla o Málaga, en este caso sobre todo. Y también, aparte del empleo, también haría falta, hemos dicho que el campo es muy importante en nuestra comunidad. El campo de empleo también. Es empleo y se debe hacer también un relevo generacional. No sé si ustedes, lo contemplan en su programa. Por supuesto que sí. Nosotros, de hecho, nuestro mayor apoyo es al pequeño y mediano agricultor, al pequeño y mediano autónomo, que es el que sufre más las consecuencias de algunas de las políticas que vienen desde Europa, ¿no? En nuestro programa, creo que ya lo ha comentado Javier, nuestro candidato, hay una ley de agricultura familiar, ¿no?, prevista para proteger a esos pequeños y medianos agricultores, agricultoras, y que también haya una generación futura, sus hijos, que mantengan pues ese negocio familiar porque lo vean rentable, ¿no? Y por tanto una de nuestras apuestas es en ese sentido, en la agricultura, en el pequeño y mediano empresario también. Y bueno, yo creo que la agricultura es una fuente de empleo, que si las nuevas generaciones no la escogen, pues no es por problema de que no les guste, porque lo han mamado en sus casas, sino porque ven cómo se les machaca económicamente, socialmente, o si continúan con ese negocio, ¿no? Entiendo, claro, que ahí también entra pues leyes como la cadena de distribución alimentaria, donde claro, los proveedores pues deben también percibir algo más de dinero por los productos que al final llegan a los lineales donde compramos todos, ¿no? Andalucía también tiene que cambiar su modelo productivo, ¿no? Es fundamental que lo que se genere aquí también al final se comercialice aquí, porque somos un territorio donde exportamos, ¿no? Prácticamente somos exportadores y la agricultura en el fondo se necesita por todos los humanos, porque es nuestra fuente de vida, ¿no? Es la alimentación que todos necesitamos día a día y por tanto es importante que ese modelo productivo en Andalucía se cambie, que nosotros seamos los que creemos los productos y que también aquí nosotros somos capaces de almacenarlos y de envasarlos y de comercializarlos, ¿no? Para que ese sistema productivo pues genere mayor empleo y un empleo de mayor calidad. Pues esperamos que con esta pregunta hayan logrado acercar Europa a Andújar. Y ya, para terminar, Encarna, pues le queremos preguntar que con las elecciones ya cerca, ¿cuál es el pulso o cómo ve usted el andalucismo dentro de Andújar? Bueno, yo ahora por circunstancias pues represento el andalucismo en Andújar, ¿no? Y yo he de decir que me siento muy apoyada por el pueblo de Andújar. Además las urnas lo dicen, a pesar de las dificultades que supone, ¿no?, luchar contra un PP y un PSOE y esas mayorías absolutas que se alcanzan a veces tan de forma absurda, ¿no?, porque vienen dadas pues por lo que oímos en ciertos medios de comunicación, que ni siquiera tienen nada que ver con Andújar. Pues a pesar de la dificultad que un proyecto andalucista como el que yo lidero en Andújar tiene, pues me siento, la verdad, muy apoyada y muy querida por el pueblo de Andújar, que legislatura a legislatura me sigue dando su apoyo y me transmiten también su cariño por las calles de la ciudad. Por tanto, yo creo que Andújar es una ciudad andalucista, ¿eh? Nosotros llevamos 30 y tantos años sin desaparecer del ayuntamiento, con distintos portavoces de andalucistas y distintas legislaturas, ¿no?, y distintas personas que han pasado por aquí. Por tanto, hay una solidez, ¿no? No en vano tenemos la Cátedra de Blas Infante y en el ayuntamiento, y en Andújar pues hay una referencia también al comienzo del andalucismo, ¿no?
Por tanto, yo creo que lo veo bien, pero creo que tiene que tener una visión todavía más, con una mayor perspectiva, ¿no? Que no sea tan municipalista, que también hay una herramienta andalucista en otras instituciones. Yo creo que eso Andújar todavía tiene que darse cuenta. Creo que es difícil, ¿no? Porque los dos principales partidos, yo no me gusta llamarle grandes partidos, sino los dos principales partidos, como son PP y PSOE, pues la verdad que captan muchos medios de comunicación a nivel de todo el territorio español y lanzan mensajes que, como digo, a veces no tienen nada que ver con los problemas del día a día del andujareño o de la andujareña, ¿no? Pero bueno, aquí estamos algunos tenaces con ese mensaje y poco a poco lo vamos a conseguir. Yo creo que el nuevo proyecto de Ahora Andalucía, yo creo que tiene esa intención. Hemos conseguido unir en una sola papeleta todo el andalucismo político y entonces yo creo que es un comienzo también. Estas elecciones europeas son un comienzo para las posibles elecciones de distintas administraciones y poder tener por fin representación con voz propia, representación andaluza, representación andalucista en las distintas instituciones. Pues mucha suerte en Carna Camacho, una ciudad andalucista, como usted dice, desde 1835, la Junta Central Suprema de Andújar. Así que mucha suerte y mucho ánimo también para esta campaña previa al 9 de junio. Pues muchas gracias.